Decía que el título de la jornada me parece muy sugerente y, si me permiten, me gustaría situarlo en el que hemos aprendido de la crisis desde más de una perspectiva, ¿no? Especialmente me interesa empezar con qué hemos aprendido de la crisis desde la perspectiva del sindicato. Yo soy secretario general de la UGT desde hace 4 meses y nuestro sindicato ha tenido un congreso en el que ha debatido intensamente, seguramente que en parte forzado por las circunstancias como consecuencia de esta crisis larga y profunda, más a fondo reestructuraciones de las que hubieran sido normales. No quiero decir que el Congreso de la UGT estuviera marcado por la crisis, porque no sería así, pero en todo caso creo que cuestiones que en el sindicato íbamos aparcando, íbamos dejando de un congreso para otro, en este congreso lo hemos tenido que adelantar, ¿no? Y a mí me gustaría decir que desde el punto de vista del sindicato, nosotros creo que hemos afrontado la crisis preparados, con fuerza en el seno de las empresas. De hecho, el sindicato en el seno de las empresas se mantiene con unos niveles de credibilidad, con unos niveles de influencia muy altos, no siendo fácil que sea así, porque evidentemente durante estos años de crisis hemos firmado expedientes, ha habido personas que han perdido su puesto de trabajo y en sindicalismo hacer eso nunca es una cuestión que nos favorezca. Los convenios que se han firmado tampoco han sido para lanzar cohetes, pero la verdad es que en las empresas hemos resistido bien. Es cierto que no ha pasado lo mismo en la sociedad y creo que para plantearnos el futuro es bueno reconocerlo. Desde luego, desde la perspectiva de la UGT es así. No solo por las cuestiones inherentes a la propia política de los sindicatos. Creo que ha habido factores externos que han influido de manera muy negativa en la credibilidad de las organizaciones sindicales, que han minado las organizaciones sindicales, y es a partir de aquí, a partir de donde nosotros creemos que hay que salir de esta situación, sobre todo con un discurso más pegado a la realidad de las empresas, más pegado a la realidad de la sociedad, y pensando que seguramente que tenemos que ser capaces de poner voz a los problemas, a las personas que por sí solas pues les cuesta mucho que se pueda oír su voz, ¿no? Y es en ese sentido, en el sentido que estamos haciendo una transformación importante del sindicato para poder llegar más cerca también a las empresas y para que la propia organización, desde el punto de vista del mensaje, de las políticas, de las propuestas, pueda llegar al corazón de los ciudadanos, de los trabajadores en las empresas y de los ciudadanos en general, ¿no? Convendría recordar que en septiembre de 2008 el presidente de Francia dijo aquella frase tan famosa, hay que refundar el capitalismo, ¿no? Y de aquella frase que a todos nos sorprendió, hemos pasado a una situación en la que el capitalismo se ha rehecho en condiciones mucho más duras de las que estaba antes de que empezara la crisis, y parece que se quiere cambiar todo para no cambiar nada.
En definitiva, para que la situación en la que ha quedado las personas que han estado padeciendo la crisis no mejore para nada, ¿no? Y en ese sentido creo que los problemas fundamentales están presentes. El sistema financiero ha conseguido más posibilidades de moverse libremente en el ámbito global, sin ningún tipo de control. La Unión Europea no ha corregido los errores de la construcción económica y monetaria. Los Estados miembros de la Unión Europea han perdido la soberanía económica y no hay nadie que democráticamente haga servir y rinda cuentas ante los ciudadanos de esa soberanía económica. Ese es un poco el panorama que tenemos. Parece que la economía deja de estar al servicio de las personas y pasa a estar al servicio de sí misma, ¿no? Esta no es una frase mía, es una frase que escuché hace años, pero hablando del mundo al que íbamos, pero que me parece que describía muy bien hace ya unos cuantos años el mundo en el que nos adentrábamos, ¿no? Es como si las personas no importaran. Como si lo único importante fuera arreglar los desajustes económicos, arreglar las cuestiones inherentes a los movimientos de capitales, a las propias situaciones generadas por el sistema, pero con absoluto desprecio a los derechos de las personas, al empleo, a la vivienda, a la salud, a los servicios sociales, a la educación, lo que ha generado, yo creo, que una desafección muy importante del conjunto de la ciudadanía europea en relación a la política. Y esa es una de las cuestiones en las que nos encontramos en estos momentos en el conjunto de los países de la Unión Europea. En realidad, el impacto de la crisis hasta ahora, en buena parte, la hemos podido ir salvando o mal salvando, porque depende de quién me oiga, puede pensar que él no la ha salvado, como consecuencia del estado del bienestar. En el momento en que se desmonta el estado del bienestar, en los próximos tiempos, si no lo reponemos, si no lo reconoce un nuevo pacto en una situación en la que no va a haber ningún tipo de colchón. Y ocurre lo mismo en relación con las pensiones. Se ha, creo yo, valorado poco el impacto de reequilibrio que han tenido las pensiones de nuestros mayores en esta crisis. En buena parte son ellos los que han cargado con sus pensiones, con el colchón económico que tenían en muchos casos, con la subsistencia del conjunto de las familias. Por eso me parece muy importante que ahora que hablamos tanto del sistema de pensiones, no nos olvidemos que si este país ha podido aguantar estos años de dureza, en buena parte se lo debemos a nuestros mayores, se lo debemos a las pensiones de nuestros mayores, y sería bueno el que fuéramos por la administración que hacen de los recursos. Es una administración que se extiende al conjunto de la familia y al conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que no hemos aprendido nada en relación con los problemas que hemos tenido en el sistema inmobiliario. Hoy en día continuamos con una legislación en relación con las hipotecas que prácticamente nos ha tocado, a pesar de las recomendaciones
que han ido, y incluso algunas sentencias que han ido saliendo de los tribunales y la propia Comisión Europea. Creo que en relación con el tema de la vivienda deberíamos de haber aprendido la lección y hacer las reformas oportunas en el futuro en una situación de crisis como la que hemos vivido, ¿no? En realidad, los paganos de la crisis hasta hoy, ustedes observarán que yo no doy por finalizada la crisis, digo hasta hoy, son los trabajadores, son las clases populares, son las clases medias o son las clases populares que en algún momento alguien les había hecho pensar que eran clases medias. Y en ese sentido yo creo que sería justo en el momento en el que estamos, y aprovechando que en todo caso la intensidad de la crisis no es la misma que la que era, que se vuelva a reequilibrar esa situación y, por tanto, que sean las clases populares, sobre todo por la vía del sistema impositivo, las que vuelvan a poder recuperar lo perdido, o por lo menos parte de lo perdido desde el punto de vista social. Sobre todo porque creo que eso también nos ayudaría a poder salir con más rapidez de la situación de crisis en la que estamos. Nosotros creemos que para salir de la situación de crisis hay dos elementos que son necesarios: el reparto de la riqueza vía impuestos, reparto de los beneficios vía salarios. Son las dos fórmulas que nos ayudarían a estirar del consumo interno y, por tanto, a posibilitar que esta situación se pudiera ir consolidando. La verdad es que otros de los afectados en esta situación de crisis, que parece que tampoco han aprendido nada, son los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, los bancos centrales de los países y de la propia Unión Europea. Continúan a veces contradiciéndose, a veces sale algún economista que pues hace el mea culpa en relación a los efectos que han tenido las políticas. Supongo que van a confesarse y creen que ya han pagado todas sus culpas en relación a cómo han metido a la humanidad. Si viviéramos en otras culturas, pues igual el sistema era otro, ¿no? Sobre todo si estuviéramos en la cultura oriental, pero en realidad la línea oficial vemos que vuelve a ser la misma, y a mí me sonroja que los responsables del Banco Central Europeo o del Banco de España, después de ser los máximos responsables de la situación en la que hemos estado, por su absoluta falta de control de los bancos, continúen interviniendo en partes de la economía del país que no les son propios y continúen sin realmente entrar a fondo en lo que serían sus obligaciones, que es justamente el control de entidades. Me parece que no han aprendido nada y que continúan exactamente igual que si no hubiera pasado nada, que si no hubiera habido la situación que hemos tenido, ¿no? Y para ir acabando, creo que tampoco hemos aprendido nada porque no estamos abordando
los problemas estructurales de fondo de nuestro país. Funciona bastante la economía del viento que viene de cola, que si miramos el precio, el cambio dólar-euro, vemos que aquí hay una parte muy importante de la mejora de la situación económica de nuestro país. Si vemos los precios de los combustibles, pues vemos que también hay una parte importante de la mejora de la economía de nuestro país. Pero las grandes reformas estructurales no se han hecho, a menos que alguien crea que la gran reforma estructural que necesita este país es la reforma laboral. Si alguien cree que la solución y la salida de la crisis de nuestro país es que cada día nos parezcamos un poco más a Marruecos y cada día un poco menos a Alemania, pues entonces sí, yo como no creo en eso, creo que nuestro país necesita reformas estructurales que pasen sobre todo por, seguramente con un gran acuerdo estratégico por la industria, que realmente genere puestos de trabajo con valor añadido, que realmente reactive la investigación, el desarrollo en nuestro país, que dejemos de cada año contar el éxito turístico en función del número de visitantes que tenemos y entremos un poco más en la calidad. Estas son algunas de las cuestiones que deberíamos de abordar para hacer los cambios estructurales que necesita el país desde el punto de vista productivo, por supuesto, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las reformas democráticas que creo que necesita el país, tanto desde el punto de vista de la corrupción como desde el punto de vista del sistema de participación política. Pero bueno, estos dos temas los sitúo solo a modo de comentario porque la petición que se nos hacía aquí fuera para desarrollar estas dos cuestiones últimas que planteo, pero creo que sí que son importantes porque también forman parte de los cambios estructurales necesarios que seguramente que nos ayudarían a salir de la situación en la que estamos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas